En sólidos totales, ¿usted sí tiene? Esto lo estoy Digamos, peso cápsula, ¿sí? Peso muestra o volumen muestra, ¿sí? Y peso final. El peso final es el último que tomamos, ¿sí? Entonces, que es de la cápsula 1, de la cápsula 2 y de la cápsula 3, ¿sí? Entonces, como dice, eso va en la tabla de datos, que para acidez, lo mismo, ¿hay qué datos son? Es volumen, muestra, ¿sí? Volumen, hidróxido de sodio y normalidad del hidróxido de sodio. La normalidad, ¿dónde la sacan? El frasquito dice qué normalidad tiene. Fíjate que en este momento es 0.094. Sí, señor, creo que es eso. Para densidad 0.094. ¿sí? Densidad por el pignómetro. Entonces tiene que tener el peso del pignómetro solito, el peso del pignómetro con muestra y el peso del pignómetro con agua. ¿Sí? Tienen que aparecer todos. Y al final, ¿Sí? ¿cuál sería la densidad? No. No, ¿no? Esto es tabla de datos. Ah, de datos, ¿Sí? no de resultados. Fluoruros. ¿Sí? Fluoruros. Entonces, ¿qué tienen que tener? Volumen de la muestra y volumen de AgNO3 del nitrato de plata 0.1 normal. ¿Sí? Tienen que ir resultados. ¿Sí? Estos creo que eran los únicos 4 que tienen cálculos como tal. ¿Sí? Cuantitativos. De resto es Cuantitativos. lectura lactómetro. ¿Sí? Lectura del refractómetro. ¿Sí? Ese sí ya es un solo Resultado. dato. ¿Sí? ¿Sí? Porque era un número. ¿Sí? Digamos, peroxidasa. ¿Sí? Positivo o negativo. Uno de los dos. metileno igual. Sí, Positivo, eso. negativo. ¿Sí? Que Bueno, conservantes, que peroxidasa. ¿Sí? Que conservantes hipocloritos. Entonces, eso sí ya son puntuales. ¿Sí? Sí. Eso es la tabla de Datos. ¿sí? Y tienen que ir todos los datos. No es que, eso me dio tan... No, aquí no van resultados todavía. Sí van resultados, pero lo que son lecturas directas. Cualitativas. De resto, nada más. ¿Sí? Y el resto ya son pruebas cualitativas. ¿Hay o no hay? ¿Sí? Ajá. Después de que ustedes hacen la tabla de datos, entonces van a hacer los cálculos. Entonces ya vienen cálculos y empiezan. ¿Cuáles son los cálculos para sólidos totales? Entonces, el peso final menos el peso de la cápsula y lo que me dé lo multiplico por 100 sobre el volumen o el peso de la muestra. ¿Qué acidez? Ahí está la fórmula de cálculo para hacer la acidez. Y recuerden que aquí van a tener lo mismo. Acidez 1, acidez 2, acidez 3. Recuerden, yo les dije que tienen que hacer varias determinaciones para poder estar seguros de su resultado. Que grasa. Grasa también es una lectura. ¿Sí? Entonces que me dio 3,2, ¿sí? Y el duplicado que dio 3,2 o lo que supuestamente dio. ¿No? Aquí tiene que ir todo. ¿No? Sí. Cálculos. Entonces, ¿cómo se hicieron los cálculos para sólidos totales? ¿Cómo se hicieron los cálculos para acidez? Los cálculos para densidad. Y recuerden que densidad la tenemos tanto por pignómetro como por lactodensímetro. ¿Sí? Del lactodensímetro. Entonces, que la lectura me dio 30 a 20 grados centígrados. Entonces tengo que anotar eso. En el cálculo tengo que pasar esta lectura a densidad. ¿Sí? Entonces ahí dice, oiga, por cada, como tengo que reportarla a 15, entonces tengo que 20 menos 15 son 5 grados, que por cada grado la multiplico por 0.2, entonces 5 por 0.2, eso me da 1, que 30 más 1 me da 31 y es 1.031. ¿Sí? Y ahí dice la fórmula 1 más lo que vi ahí. Entonces es 1.031. Se supone que estas dos densidades tienen que ser muy parecidas. ¿Sí? Por no decir iguales. Son dos métodos diferentes, pero para la misma determinación. Fluoruros, lo mismo. Así como tienen la fórmula para acidez, también tienen la fórmula para fluoruros. ¿Sí? Grasa, eso ya es una lectura, no lleva cálculos, como que dice cálculos van hasta aquí. ¿Sí? Eso, la lectura del refractómetro.
en la norma está índice de refracción, entonces tienen que pasar esos grados Briggs que leyeron a índice de refracción. ¿Sí? Otro cálculo que tienen que hacer es sólidos lácteos no grasos. ¿Sí? Así está. Entonces, sólidos lácteos no grasos son los sólidos totales menos la grasa. ¿Sí? Esa sí es por cálculo, no como que dice, no hay datos, sino ya sería en cálculos. ¿Sí? O sea, cálculos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6 cálculos. ¿Sí? Y luego si viene la tabla de resultados. ¿Sí? Entonces, en la tabla de resultados va a ir sólidos totales. ¿Sí? Pero el resultado ya va a ser uno solo. Entonces, aquí, de pronto, en el resultado en este, cuando hago cálculos, por decir algo, me dio 12.1, este por decir me dio 12.2 o 11.9, por decir algo. Si todos están cercanos, pues sumo y divido en el número de datos. Y el resultado es uno solo. No es que en tabla de resultados, sólidos totales, 12.1, 12.2, no. La muestra es una sola. ¿Sí? Como que el resultado es uno solo. Que lo hice varias veces es otro cuento. ¿Sí? ¿Por qué lo hago varias veces? Para estar seguro de mi resultado. Que no, que uno me dio este y otro por decir algo me dio 17.3. Oiga, este está muy diferente a los otros, entonces este no lo tengo en cuenta, aunque hago el cálculo y todo. ¿Sí? Pero no lo tengo en cuenta para sacar el promedio. ¿Sí? Porque ese dato está muy alto. ¿Sí? O si tuviera otro muy bajito, pero es más fácil que me equivoque una vez y no que me equivoque dos. ¿Sí? Entonces, en resultados va sólidos totales, tanto, acidez, tanto. Sí, y por favor, en la tabla, ¿sí? Si digo porcentaje de sólidos totales, ¿sí? Entonces, como que estas son las unidades. En acidez va a ser porcentaje de acidez y tengo que decir como ácido láctico. ¿Sí? Siempre coloco cómo se está reportando. ¿Sí? Que grasa, entonces porcentaje de grasa. ¿Sí? Densidad, entonces densidad, ¿sí? Va a estar ese gramos sobre mililitros. ¿Sí? Entonces siempre tengo que colocar las unidades. Entonces, aquí van a colocar lo que les dio, ¿sí? Como quien dice, que acidez me dio que punto 16, por decir algo, que sólidos totales me dio digamos 12, que grasa me dio 3.2, que densidad me dio 1,031, por decir algo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí siguen el resto. ¿Sí? Positivo para peroxidasa o negativo, negativo para cloruro, negativo, ¿sí? Lo que me dio. Y al lado, por favor, van a colocar lo de la nota o el decreto. ¿Sí? El que ustedes han encontrado. Entonces, que sólidos totales, de pronto ahí dice, por decir algo, no me acuerdo bien, pero mínimo 11, digamos. Entonces, ojo, si dice mínimo, tengo que colocar mínimo 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si digamos, ¿qué pasa? Que ustedes a veces no leen eso. Si hay un mínimo o un máximo. Siempre que hay un solo valor, o es mínimo o es máximo. ¿Sí? En acidez, si van a encontrar, no, eso tiene que estar entre punto 14 y punto 19, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay un rango. ¿Sí? En grasa, lo mismo, mínimo 3%, entonces tienen que colocar eso. ¿Sí? Con tal de que después de que ustedes colocan todo eso, el siguiente paso ya es la discusión. ¿Sí? Y en la discusión ya solo decimos, oiga, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? La norma. Y en la discusión que va, no, es que este no cumple porque dio muy alto, muy bajito, lo que sea. ¿Sí? Ahí va en la discusión. ¿Sí? También, por ejemplo, lo que nos dio ahorita que nos Sí, difiere los resultados sí, de la bolsa, lo que dice en la bolsa y no nos cumple. Sí, pero usted como, ellos sí no pueden estar engañando a la gente. Entonces, si dice que tiene 3%, tiene que tener mínimo 3%. Tenía 3, o sea, según Sí. los cálculos era 3.1, en otros nos dio 3.3. Sí, o sea, lo que les digo, eso más o menos, todas las leches enteras, ¿sí? Pasteurizadas o UHT, mínimo debe tener 3 y normalmente da
3%, porque no le dan encima. ¿Sí? Eso no, casi nunca da por encima. ¿Sí? A veces si da por encima o es de pronto lo que les decía a ustedes, la homogenización de la muestra, eso depende mucho de sus resultados, pero de todos modos les duplicó, o sea que si uno les dio 3,2, el otro también le está dando 3,2. Sí, señor. ¿Sí? Entonces ahí sí podemos estar seguros, oiga, no, sí fue 3,2. Que de pronto hayamos fallado en la homogenización es otra cosa. ¿Sí? Después de discusión, o sea, aquí digo si tuve algún problema, ¿no? Que en acidez no me quería dar, o que cuando estaba haciendo cloruros fue muy difícil ver el punto final, o qué sé yo, todo va en discusión. ¿Sí? Y si cumple o no cumple la norma, porque está más o menos, eso también va en la discusión. ¿Sí? Y después las conclusiones. ¿Sí? En las conclusiones, ¿qué va? Las conclusiones van de acuerdo a sus objetivos. El objetivo era, oiga, el principal, verificar la calidad de una muestra de leche alpina o lo que sea, y por favor coloquen eso, que a veces colocan los resultados, datos y todo, y no tenemos ni idea de qué analizaron. ¿Sí? Uno tiene que colocar qué marca, qué empaque, qué cantidad, todo lo que dice, lo que tiene la muestra. ¿Sí? Si ustedes colocaron 4 conclusiones, pues tiene que haber, perdón, 4 objetivos, tiene que haber 4 conclusiones. Y las conclusiones van de acuerdo a los objetivos. Y no es que, no cumple porque ta.